Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen: Viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. 1. ¿Desde qué año es obligatorio en España que los autocares interurbanos nuevos de más de 12 toneladas de masa máxima autorizada cuenten con ABS? A. 1987. B. 1990. Asterisco C. 1993. D. 1995. Referencia legal: OM, 16 de julio de 1991, anexo primero. 2. ¿A quién corresponde la vigilancia de los bultos de mano en el interior de un autobús? Asterisco A. Al viajero, exclusivamente. B. Al viajero y al conductor, indistintamente. C. Al conductor, exclusivamente. D. Al transportista. Referencia legal: 16/1987, Ley, art. 23. 3. ¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje? Asterisco A. Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo. B. Los servicios en los que se transporta viajeros que no residen en el estado en el que se efectúa dicho transporte. C. Los transportes que atraviesan un estado sin coger ni dejar viajeros en el mismo. D. Los transportes internacionales que se realizan próximos a la frontera. Referencia legal: Reglamento Comunitario, CE 1073/2009, arts. 1 y 14. 4. ¿Cómo se denomina el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el autobús al tomar una curva? A. Fuerza termotecnia lateral. Asterisco B. Apoyo. C. Guiñada. D. Aquaplaning. 5. La autorización de transporte regular de uso especial determinará: A. Las rutas a seguir. B. Los puntos de origen y destino. C. Las paradas. Asterisco D. Todas las respuestas son correctas. Referencia legal: Road, 1211/1990, art. 107. 6. Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre. Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen: Viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MERIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. A. Ubicación de extintores. B. Utilización de cinturones de seguridad cuando el vehículo cuente con ellos. C. Existencia de botiquín de primeros auxilios. Asterisco D. Todas las respuestas son correctas. Referencia legal: FOM 1230/2013, OM, art. 10. 7. En las calzadas situadas fuera de poblado, que tengan 3 carriles reservados para el sentido de su marcha, el conductor de un autobús articulado de más de 7 metros de longitud, A. No podrá utilizar el situado más a su izquierda en ningún caso. B. Podrá utilizar el situado más a su izquierda en cualquier caso. Asterisco C. Podrá utilizar el situado más a su izquierda cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. D. No podrá utilizar el situado más a su izquierda aun cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen. Referencia legal: Road, 1428/2003, art. 32. 8. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima? A. 2 sociedades bipersonales. B. 3. Asterisco C. 1 sociedad unipersonal. D. 4. Referencia legal: Road Legislativo 1/2010, art. 12. 9. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería del autobús sobre su eje longitudinal? A. Cabeceo.
B. Fuerza de molaridad. C. Fuerza atemporal. Asterisco D. Balanceo. 10. La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor. Asterisco A que juega a favor del transporte de viajeros por carretera. B que juega en contra del transporte de viajeros por carretera. C. El transporte de viajeros por carretera no tiene reacciones ágiles frente a las incidencias. D. En este sentido, resulta más favorecido el transporte marítimo. 11. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes privados complementarios cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de a. 8 años. Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen: Viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. B. 10 años. Asterisco C. 16 años. D. 21 años. Referencia legal: Road 443/2001, art. 1. 12. ¿Para qué periodo se otorgarán las autorizaciones de transporte regular de uso especial? A. Para un año natural. B. Para un año desde la fecha de expedición. C. Para 2 años. Asterisco D. Para el plazo de duración del contrato, si bien la administración puede exigir su visado. Periódico. Referencia legal: 16/1987, Ley, art. 89. 13. ¿A qué clase pertenecen los autobuses con capacidad superior a 22 viajeros, destinados principalmente a viajeros sentados, si bien permiten el transporte de viajeros de pie en el pasillo? A. Clase I. B. Clase 2. C. Clase 3. D. Clase 4. Referencia legal: 107, Reglamento CP 2.1.1.2. 14. Los autobuses de clase B son vehículos no preparados para transportar viajeros de pie con capacidad. Asterisco A de hasta 22 viajeros. B, superior a 22 viajeros. C, de hasta 30 viajeros. D, superior a 30 viajeros. Referencia legal: 107, Reglamento CP 2.1.2.2. 15. Está regulada la altura a la que deben colocarse los mandos situados junto a las puertas del autobús que dan acceso a los usuarios de silla de ruedas. A. No. B. Solo la de los mandos interiores. C. Solo la de los mandos exteriores. Asterisco D. Tanto la de los mandos interiores como la de los exteriores. Referencia legal: 107, Reglamento CP, Anexo 8, 3, 9,1. 16. Las ventanas de emergencia de un autobús. Asterisco A deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior, o bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible. Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen: Viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. B. Deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y con dificultad desde el exterior. O bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible. C. Deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior, con independencia del material del que estén fabricadas. D. Deben ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible, con independencia de que además puedan ser accionadas desde el interior y desde el exterior. Referencia legal: 107, Reglamento CP, Anexo 3, 7.6.8.2. 17. ¿En qué parte de un autobús es obligatorio instalar barras o asideros de sujeción? A. En la zona destinada a viajeros de pie. B. En la parte trasera de cada asiento. C. En los huecos de las puertas de servicio. Asterisco D. Las respuestas A y C son correctas.
Referencia legal, 107, Reglamento CP, Anexo 3, 7.11.2.1, Anexo 3, 7.11.3.1. 18. Si la separación entre los ejes de un tándem de vehículo de motor es de 1,20 metros, ¿qué masa por eje máxima le está permitida para poder circular? A. 11,5 toneladas. Asterisco B. 16 toneladas. C. 18 toneladas. D. 19 toneladas. Referencia legal, Road, 2822/1998, Anexo 9, 2. 19. Responder ante los clientes de las incidencias en la prestación de un servicio es función propia del asterisco A comercial. B. Gerente. C. Administrativo. D. Jefe de tráfico. 20. Según la clasificación por criterios de utilización, el autobús de corto recorrido, A, es el vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano. Asterisco B, no dispone de plazas destinadas especialmente para viajeros de a pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación. C. Dispone de asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie y están acondicionados para permitir los desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas. D. Es el vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia. Referencia legal, 2822/1998, Road, Anexo 2, C. 21. La sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa tendrá como objeto social, a cualquier actividad como las demás sociedades de responsabilidad limitada. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. Asterisco B. Todas o alguna de las actividades mencionadas en la ley, entre las que se encuentra incluida la actividad del transporte. C. Todas o alguna de las actividades mencionadas en la ley, entre las que no se encuentra incluida la actividad del transporte. D. Solo puede tener como objeto social la actividad de seguros y banca. Referencia legal, Road Legislativo 1/2010, art. 436,1. 22. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima? Asterisco A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. Referencia legal, Road Legislativo 1/2010, art. 19,1. 23. ¿Desde qué año es obligatorio que los autocares nuevos de largo recorrido dispongan de cinturón de seguridad en todos sus asientos? A. 2002. B. 2005. Asterisco C. 2007. D. No es obligatorio. Referencia legal, Directiva 2005/40, CE, art. 3. 24. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas aquellas personas que, entre otras, cumplan la siguiente condición. Asterisco A. No llevar consigo bultos que por su volumen u otras causas supongan incomodidad para el resto de viajeros. B. Ser mayor de edad. C. No ser fumador. D. No llevar equipaje. Referencia legal, 1211/1990, Road, art. 76. 25. ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros por carretera destinados a servir a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares, o grupos homogéneos similares? A. Discrecionales. B. Regulares de uso general. Asterisco C. Regulares de uso especial. D. Regulares discrecionales. Referencia legal, Ley 16/1987, 67. 26.
¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante? Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana Examen, Viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. A circular a un régimen medio de revoluciones procurando que la variación de revoluciones sea lo menor posible. Asterisco B, en invierno, circular con una presión de inflado de los neumáticos superior a la recomendada por el fabricante. C, bajar las pendientes utilizando el motor como freno. D, bajar las pendientes sin acelerar. 27. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, que incluye A, un conector de calibrado, transferencia. B, un avisador luminoso. C, accesorios para la entrada de datos por parte del usuario. Asterisco D, todas las respuestas anteriores son correctas. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 2, 1 3821/85-28. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los líquidos refrigerantes utilizados corrientemente? A, que disminuyen el punto de congelación. B, que disminuyen la corrosión. C, que aumentan el punto de ebullición del agua del circuito. Asterisco D, que no se necesita efectuar limpiezas del circuito de refrigeración. 29. ¿Qué función cumple el resalte perimetral que posee la base de una llanta? A, facilitar la refrigeración de la llanta, únicamente. B, facilitar su unión con el eje, únicamente. Asterisco C, mejorar la fijación de la cubierta a la llanta. D, facilitar la refrigeración de la llanta y su unión con el eje. 30. ¿Qué se consigue cuando el sistema de frenado está dotado de un mecanismo que evita el bloqueo de las ruedas? A, regular la potencia que el motor ejerce sobre las ruedas que están a punto de bloquear. B, que el esfuerzo sobre el pedal de freno sea menor. C, regular la motricidad que llega sobre las ruedas que están a punto de bloquear. Asterisco D, reducir la presión que actúa sobre los elementos frenantes de las ruedas que están a punto de bloquear. 31. En los motores de combustión, si las válvulas de escape de los cilindros no se cierran en el momento adecuado. Asterisco A, aumentará el consumo de carburante. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana Examen, Viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. B, disminuirá el consumo de carburante. C, no influirá el consumo de carburante. D, el humo que saldrá por el tubo de escape será de color verde azulado. 32. ¿Cuál de estos tipos de documentos impresos no puede extraerse del tacógrafo digital? A, impresión de incidentes y fallos almacenados en la tarjeta. B, impresión de incidentes y fallos almacenados en la unidad intravehicular. Asterisco C, impresión semanal de las actividades del conductor almacenadas en la tarjeta. D, impresión diaria de las actividades del conductor almacenadas en la tarjeta. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 3, 16 3821/85-33. ¿Qué elemento hace que toda la frenada se transmita desde los frenos hasta el suelo? A, el pedal del freno. B, los amortiguadores. Asterisco C, los neumáticos. D, la velocidad. 34. Para prevenir enfermedades cardiovasculares, en personas a las que su trabajo obliga a pasar muchas horas al día sentado, es muy recomendable. A, beber mucho líquido. B, meditar. C, comer muchos hidratos de carbono. Asterisco D, realizar ejercicio físico habitualmente. 35.
¿Qué vehículos están exentos de usar el aparato de control, tacógrafo? A. Autocares para realizar excursiones desde los hoteles a zonas turísticas. B. Autocares para llevar viajeros desde el aeropuerto hasta los hoteles de la zona. Asterisco C. Autocares que emplea exclusivamente una asociación de transportes para dar clases de conducción a sus asociados. D. Autocares de línea regular de viajeros. Referencia legal, Road, 640/2007, Art. 2, L. 36. La velocidad, tiene influencia en el consumo de combustible del motor de su vehículo. A. No, cuando se circula dentro de los límites autorizados. B. No, porque no tiene influencia. Asterisco C. Sí, porque aumenta considerablemente la resistencia al aire del vehículo. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. D. Solo cuando la velocidad supera los 100 km por hora. 37. El exceso superior a 2 horas sobre los tiempos máximos de conducción diaria, ¿qué tipo de infracción se considera? Asterisco A. Muy grave. B. Grave. C. Leve. D. No se considera infracción. Referencia legal, 16/1987, Ley, Art. 140,37. 38. En caso de condiciones meteorológicas adversas, ¿qué se recomienda hacer si el nivel de circulación es rojo? A. Abandonar el vehículo en todo caso. Asterisco B. Emplear cadenas. C. Disminuir la distancia de seguridad. D. No salir de viaje. Referencia legal, Resolución de G. Tráfico 39.965, Anexo primero. 39. ¿Cómo se computa el tiempo de traslado del domicilio del conductor al centro de trabajo? A. Tiempo de disponibilidad. B. Otros trabajos. C. Tiempo de conducción, en caso de conducir durante el trayecto. Asterisco D. Este tiempo no se computa dentro de la jornada. Referencia legal, Reglamento Comunitario, 561/2006, Art. 9. 40. Si un automóvil posee llantas de aleación, ¿por qué motivo es conveniente mantenerlas limpias, sobre todo, si se ha estado circulando por zonas cercanas al mar? A. Por razones estéticas. B. Para facilitar la refrigeración de los frenos. Asterisco C. Para evitar la corrosión electrolítica. D. Para facilitar la refrigeración del neumático. 41. ¿Qué problema se origina cuando la presión del inflado de un neumático es inferior a la recomendada? Asterisco A. Disminuye la adherencia y aumenta el riesgo de patinar con el pavimento mojado. B. Aumenta la aceleración constantemente. C. La superficie de contacto con el pavimento se reduce y, en consecuencia, disminuye la adherencia. D. Se desgasta más el centro de la cubierta del neumático. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 42. ¿Cómo se denominan todas aquellas circunstancias que incrementan la posibilidad de que se produzca un siniestro? A. Accidente. B. Trabajo. Asterisco C. Factor de riesgo. D. Factor del tráfico. 43. En un automóvil de dos ejes, uno motriz y el otro directriz, los palieres de la transmisión se encuentran situados. Asterisco A. En las ruedas motrices. B. En las ruedas directrices. C. En las ruedas motrices y directrices. D. En la caja de velocidades. 44. ¿Cómo se denomina al producto de la fuerza de expansión de los gases quemados que se transforma en giro en el cigüeñal?
A. Potencia del motor. Asterisco B. Par motor. C. Consumo específico de un motor. D. Par máximo del motor. 45. En el caso de realizar transporte privado complementario de viajeros en autobús, A. La empresa debe dedicarse como actividad principal al transporte. B. Los usuarios serán los propios trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa o los asistentes a estos. C. No se podrá facturar a los clientes por este concepto de forma independiente. Asterisco D. Las respuestas B y C son correctas. Referencia legal, 16/1987, Ley, Art. 102. 46. El sistema de frenada ABS. A. Reduce el esfuerzo que tiene que realizar el conductor al frenar. Asterisco B. Regula la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes de las ruedas. C. Reduce la distancia de frenado a la mitad, aproximadamente. D. Aumenta la presión que realiza el conductor al pisar el pedal. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 47. ¿A qué clase de neumáticos se refiere la obligación de los distribuidores de informar sobre su eficiencia en cuanto al consumo de carburante, mediante adhesivo o etiqueta exhibida en el punto de venta? Asterisco A. C1. B. C3. C. C4. D. Todas las respuestas son correctas. Referencia legal, Reglamento Comunitario, CE 1222/2009, ARTS. 4 y 548. El sistema electrónico que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa, A. Bloqueando el árbol de transmisión. B. Bloqueando el diferencial, en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices. C. Frenando la rueda que tiene mayor adherencia al pavimento. Asterisco D. Frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento. 49. Que se consigue al diseñar tareas que incluyan el mayor número posible de movimientos reflejos y automáticos. Asterisco A. Que la mente se fatigue menos. B. Mantener los músculos alerta. C. Prevenir posibles lesiones cervicales. D. Todas las respuestas son correctas. 50. Cuando un autobús se encuentra en movimiento, la suma de las fuerzas y los pares es A igual a 10. B igual a 100. C igual a 0. Asterisco D desigual a 0. 51. ¿Qué empresas transportistas pueden incurrir en responsabilidad por incumplir las obligaciones que les impone la normativa vigente en materia de extranjería? A. Las de transporte aéreo y marítimo, exclusivamente. Asterisco B. Las de transporte aéreo, marítimo y terrestre. C. Las de transporte marítimo y ferroviario, exclusivamente. D. Solamente las de transporte aéreo que tengan forma de sociedad anónima. Referencia legal, 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66,1. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 52. En España, la circulación de una mercancía no comunitaria de lícito comercio, valorada en 30.000 euros, sin cumplir los requisitos de importación se considera. Asterisco A. Infracción administrativa leve. B. Infracción administrativa grave. C. Delito de contrabando. D. Irregularidad fiscal no sancionable. Referencia legal, 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2,1. 53. ¿A qué equivale la potencia de un motor, es decir, a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor en la unidad de tiempo?
A. Al par desarrollado por el motor en la unidad de tiempo. B. Al par desarrollado por el motor multiplicado por la distancia recorrida. Asterisco C. Al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo. D. Al par desarrollado por el motor a un número de revoluciones en que se alcanza un aprovechamiento total del combustible. 54. Estando el motor de su vehículo parado y el contacto puesto, que indica si se queda encendida la luz testigo de la presión del sistema de engrase. A. Falta de nivel de aceite en el cárter. Asterisco B. Falta de presión de engrase. C. Presión excesiva en el circuito de engrase. D. Avería en la bomba de lubricación. 55. ¿Cuál es la causa de un desgaste más pronunciado por el exterior de la banda de rodamiento? Asterisco A. Un ángulo de caída incorrecto. B. Un exceso de presión de inflado. C. Una amortiguación en mal estado. D. Un bloqueo por frenado brusco. 56. El tacógrafo digital registra las actividades en hora UTC, ¿qué hora local es en España cuando el tacógrafo digital muestra una actividad a las 10 horas si estamos en horario de invierno? A. Las 0 horas. B. Las 9 horas. C. Las 20 horas. Asterisco D. Las 11 horas. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 3, 3821/85. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana Examen, Viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 57. ¿Qué información recibe el conductor proveniente del medio ambiente? A. Número y velocidad de otros vehículos. Asterisco B. Las condiciones climáticas. C. La señalización. D. Vibraciones del vehículo. 58. Al salir de una glorieta, ¿qué precaución se debe tomar? A. Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo anterior. B. Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo posterior. C. Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo central. Asterisco D. Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo posterior. 59. Las luces indicadoras de dirección, ¿de qué color deben ser? A. Blancas. B. Blancas e intermitentes. C. Amarillo auto y fijas. Asterisco D. Amarillo auto e intermitentes. Referencia legal, Road, 2822/1998, anexo X260. Que hace una baja presión de aire de una rueda. A. Aumentar la fricción de la rueda contra el pavimento, haciendo a su vez que disminuya la temperatura. B. Disminuir la fricción de la rueda contra el pavimento, haciendo a su vez que disminuya la temperatura. Asterisco C. Aumentar la fricción de la rueda contra el pavimento, haciendo a su vez que aumente la temperatura. D. Disminuir la fricción de la rueda contra el pavimento. 61. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad? A. Que la parte superior de la cinta debe pasar por el cuello. Asterisco B. Que debe llevarse correctamente abrochado, bien reglado y ajustado al cuerpo sin holgura. C. Que la parte superior de la cinta debe pasar por la zona pélvica. D. Que deben llevarse muy flojos. 62. ¿Para qué fuegos se suelen emplear las mantas? A. Para fuegos en sólidos. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana Examen, Viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. Asterisco B. Para fuegos en los vestidos. C. Para fuegos en los gases. D. Para fuegos en los líquidos. 63.
La eficacia del ralentizador eléctrico aumenta si aumenta, a, la carga hidráulica. B, la aceleración. Asterisco C, la cantidad de electricidad suministrada por la batería. D, la temperatura. 64. Si se montan dos baterías en serie. Asterisco A, aumenta la tensión final. B, aumenta la capacidad final. C, disminuye la tensión final. D, disminuye la capacidad final. 65. ¿Cómo registra el aparato de control las actividades si en un mismo minuto el conductor realiza dos actividades con distinta duración, siempre y cuando el minuto anterior y posterior no se registre como conducción? A. Registra siempre conducción si una de las actividades es conducción. Asterisco B. Registra la actividad de más duración continuada. C. Registra siempre otros trabajos. D. En un minuto no puede haber varias actividades. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB Apart. 3. 4. 3821/85-66. Entre otras, ¿qué función cumple la junta de la culata? A. Hacer permeable la unión entre la culata y el bloque. Asterisco B. Impedir que los gases de la combustión pasen a las cámaras de refrigeración. C. Refrigerar los cilindros. D. Facilitar la salida de los gases quemados del interior del cilindro. 67. ¿Qué debe hacerse en el caso de accidentes con víctimas? Asterisco A. Antes de la remisión de los datos se efectúa un seguimiento del estado de los heridos. Durante las primeras 24 horas. B. Determinar si, a efectos estadísticos, se trata de un herido grave o leve. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. C. Determinar si, a efectos estadísticos, se trata de un fallecido en accidente de circulación. Dentro de las 24 horas. D. Todas las respuestas son correctas. 68. ¿Cómo se debe circular con hielo en la carretera? A. Con suavidad sobre el volante, el acelerador a tirones y el freno bruscamente. Asterisco B. Con suavidad sobre el volante, el acelerador y el freno. C. Con firmeza sobre el volante y el acelerador y el freno suavemente. D. Con firmeza sobre el volante, el acelerador y el freno suavemente. 69. ¿Qué función cumple el muelle recuperador que poseen los frenos de tambor? A. Recibir la presión hidráulica. B. Recibir la presión neumática. Asterisco C. Que las zapatas vuelvan a su posición inicial cuando se suelta el pedal del freno. D. Presionar las zapatas contra el tambor. 70. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué lesión, causada por estar el mal estado de las escaleras, es la más frecuente? Asterisco A. Desgarros musculares. B. Lumbalgias, cervicalgias y todo tipo de molestias en la espalda. C. Hernias discales. D. Problemas de circulación sanguínea. 71. La utilización de pinzas en el cinturón de seguridad. A. Es conveniente, reducen la presión del cinturón en el pecho. B. Es aconsejable, facilitan el movimiento del conductor en caso de maniobra brusca. C. Es un complemento opcional en todos los vehículos de gran tonelaje. Asterisco D. Es peligroso porque reduce la eficacia del cinturón. 72. Si se montan en serie dos baterías de 12 voltios y 60 amperios hora se obtendrá una batería de A. 12 voltios y 120 amperios hora. B. 24 voltios y 120 amperios hora. C. 12 voltios y 60 amperios hora. Asterisco D. 24 voltios y 60 amperios hora. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km.
0,5 MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 73. ¿Puede la tarjeta de conductor almacenar datos sobre fallos? A. Sí, pero solo de ella misma. B. Sí, pero solo del tacógrafo. Asterisco C. Sí, tanto de ella misma como del tacógrafo. D. No. Referencia legal, V 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IV, Apartado IV, 5,2, 3821/85-74. En el caso de los túneles, donde se comenzarán a pintar los galones. A poco antes de la señal vertical que indica el principio de túnel. B. Coincidiendo con la señal de túnel. C. Poco después de la señal vertical de alumbrado de corto alcance. Asterisco D. Coincidiendo con la señal vertical que aparece a la entrada del túnel y marca la distancia entre vehículos. 75. ¿En qué consiste la marca de paso para peatones? Asterisco A. En una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de esta y que forman un conjunto transversal. B. En una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas perpendiculares al eje de esta. C. En una serie de líneas estrechas, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas perpendiculares al eje de esta. D. En una serie de líneas de gran anchura estrechas, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de esta. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 168, c. 76. Si durante el transporte de viajeros se produce el reventón de un neumático, asterisco A, los viajeros procurarán no descender del vehículo. B. Los viajeros serán rápidamente evacuados. C. Los viajeros no deberán ser informados. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 77. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de eliminación del oxígeno? A. El litio. B. El nitrógeno. Asterisco C. El dióxido de carbono. D. El sulfúrico. Fecha. 02/07/2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5 MERIDA, Badajoz. Duración, 120 minutos. 78. Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en el marco de su propia actividad empresarial por empresas agrícolas que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa. Asterisco A. Están exentos de llevar instalado tacógrafo. B. Deben llevar instalado un tacógrafo especial. C. Deben llevar instalado tacógrafo, pero digital. D. Deben llevar instalado tacógrafo, pero analógico. Referencia legal, 640/2007, Road, art. 2. 79. El número de revoluciones por minuto del motor, influye en el consumo de carburante. Asterisco A. Sí, porque cuanto más deprisa gire el motor mayor será su consumo. B. No, porque las revoluciones del motor solo influyen en la potencia suministrada. C. No, porque las revoluciones del motor solo influyen en el par motor. D. Sí, pero solo cuando el motor gire por encima de las 3000 revoluciones por minuto. 80. Cuando sea obligatorio que un autobús disponga de asientos de pasajeros con cinturón de seguridad, los espacios para sillas de ruedas estarán provistos de A. Sistema de retención para las sillas. B. Sistema de retención para los usuarios de las sillas. C. Airbag para los usuarios de las sillas. Asterisco D. Las respuestas A y B son correctas. Referencia legal, 107, Reglamento CP, Anexo 8, 3, 8,1. 81. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican los nombres de calles, avenidas y plazas, ¿de qué color es?
A, azul. Asterisco B, verde. C, gris. D, amarillo. Referencia legal, Road, 1428/2003, anexo, primero, S, 782. ¿Cuándo se ha de colocar la placa de instalación? A, solo después de la instalación. B, solo después de una revisión. Asterisco C, después de instalar y verificar el aparato de control y después de cada nueva intervención. D, no hay que colocar ninguna placa. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo primero, Apartado V3 y Anexo IB, Apartado V. 2, 3821/85-83. Ante la presencia de un accidente de circulación, si hubiera heridos graves, los demás conductores. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz duración, 120 minutos. A. Deben ejercer movimientos intensos sobre los heridos para que se reanimen. B. Deben trasladar a los heridos urgentemente en sus vehículos al hospital más cercano. Asterisco C. No deben mover a los heridos, salvo peligro inminente de incendio, atropello u otra circunstancia similar. D. Deben continuar la marcha para no entorpecer la circulación. 84. ¿Por qué se puede producir el calor en los frenos? Asterisco A, por el roce de los elementos de frenado sobre los de movimiento y de los neumáticos sobre el asfalto. B, por la alta velocidad. C, por unos neumáticos desgastados. D, por los amortiguadores. 85. En el caso de trabajo nocturno, la jornada de trabajo por cada período de 24 horas no podrá exceder de A, 12 horas. B, 8 horas. Asterisco C, 10 horas. D, 9 horas. Referencia legal, Road, 1561/1995, art. 10. 86. No es adecuado que un conductor de una empresa de transportes, A, conduzca de forma irreflexiva. B, no esté atento a las necesidades del cliente. C, no se considere la imagen de la empresa. Asterisco D, se enfrente a un cliente cuando a este no le agrade alguna cosa. 87. Las reclamaciones sobre los servicios de transporte son una oportunidad para A, que la empresa empeore el servicio para castigar al cliente que ha reclamado. Asterisco B, fidelizar clientes si la respuesta es rápida y satisfactoria. C, aparecer en la prensa de forma gratuita. D, son motivos siempre de un expediente administrativo. 88. ¿Cómo debe ser la base del asiento de la cabina? A, acorde con el peso de los brazos. B, no tendrá en cuenta la anchura de las caderas. Fecha. 02-07-2021 8 de la mañana examen, viajeros B. Lugar. Centro Regional de Transportes. Carretera. Mérida, Montijo, km. 0,5, MERIDA, Badajoz duración, 120 minutos. C, tendrá la anchura suficiente para acomodar los hombros. Asterisco D, conforme con la longitud de las piernas. 89. La máxima fuerza de empuje que puede proporcionar el pistón sobre el cigüeñal es. Asterisco A, el par máximo. B, la potencia máxima. C, el consumo específico. D, la relación de compresión máxima. 90. Si observamos en el círculo de Cam que disminuye la fuerza de frenado, A, el autobús pierde estabilidad. B, el autobús ni gana ni pierde estabilidad. Asterisco C, el autobús gana estabilidad. D, la fuerza de guiado lateral ni aumenta ni disminuye. 91. La arena seca proyectada contra el foco de un incendio actúa por A, dilución del oxígeno. Asterisco B, sofocación del fuego. C, enfriamiento de la temperatura.
D. Oxigenación. 92. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo esté en movimiento, ¿qué actividad seleccionará el aparato automáticamente para el conductor? A. Disponibilidad. B. Descanso. C. Otros trabajos. Asterisco D. Conducción. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 3, 4 3821/85-93. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que, asterisco A, su regulación en altura puede afectar a la seguridad de los viajeros. B. Solo deben utilizarlos los pasajeros de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo. C. Deben tener la holgura necesaria para permitir que el cuerpo se desplace por debajo en caso necesario. D. La parte inferior debe pasar sobre la clavícula y debe descender por el centro del pecho. Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. 94. ¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Kamm? A. Fuerzas de atracción terrestre. B. Fuerzas de gravedad. Asterisco C. Fuerzas longitudinales, con aceleraciones y deceleraciones. D. Fuerzas atemporales. 95. ¿Cómo tienen que estar los brazos durante la conducción? A. Tensos. B. Muy flexionados. C. Rectos. Asterisco D. Ligeramente flexionados. 96. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición de pie no sean superiores a 35 kilogramos, que se reducirá a 10 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. B. 30 kilogramos, que se reducirá a 20 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. C. 15 kilogramos, que se reducirá a 25 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. Asterisco D. 25 kilogramos, que se reducirá a 15 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes. 97. ¿Qué nomenclatura tiene una marca de paso a nivel? A. Unas franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua. Asterisco B. Las letras P, I, N, una a cada lado de un aspa. C. Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales. D. Las letras N, I, P, una a cada lado de un aspa. Referencia legal, Road, 1428/2003, art. 170, b. 98. En caso de lluvia, ¿qué actuación debemos seguir con el vehículo que tenemos delante? A. Adelantarlo lo más rápidamente posible. B. Aumentar la velocidad. C. Disminuir la distancia de seguridad. Asterisco D. Aumentar la distancia de seguridad. 99. De las operaciones que se indican, ¿cuál deberá realizarse preferiblemente en frío? A. Cambiar el aceite motor. Fecha: 02/07/2021 8 de la mañana. Examen, viajeros B. Lugar: Centro Regional de Transportes. Carretera: Mérida, Montijo, km. 0,5 MRIDA, Badajoz. Duración: 120 minutos. Asterisco B. Comprobar la presión de inflado de los neumáticos. C. Comprobar el nivel del agua del limpiaparabrisas. D. Repostar carburante. 100. ¿Qué ocurre cuando la memoria del tacógrafo digital se llena? A. No puede ocurrir nunca puesto que tiene capacidad para muchos años. Asterisco B. Los datos más nuevos borran los más antiguos. C. Deja de funcionar el tacógrafo. D. Registra un incidente en su memoria. Referencia legal, UE 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apartado 3, 12,3 3821/85. 101.
¿Qué datos deben constar en el registro de servicios que han de llevar los contratistas de servicios de transporte regular de uso general? A. Número de billetes expedidos. B. Número de billetes expedidos y origen y destino de los mismos. Asterisco C. Número de billetes expedidos, origen y destino de los mismos y su precio. D. Número de billetes expedidos, origen y destino de los mismos y su precio, así como la identidad de los viajeros que los utilizaron. Referencia legal, FOM 1230/2013, OM, ART. 4. 102. En caso de inmovilización por una fuerte nevada hay que, a. Aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves. B. Disponer de combustible suficiente. C. Orientar las ruedas en línea recta. Asterisco D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 103. Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el conductor debe, asterisco A, velar por la buena identificación de las placas de matrícula. B. Verificar el buen estado de la vía que vaya a utilizar. C. Tomar nota de cualquier incidencia en la señalización. D. Todas las respuestas son correctas. Referencia legal, 6/2015, Road Legislativo, Art. 10,2.